En esta diapositiva definimos dos conceptos. Uno es embarazo, que es el desarrollo del cigoto desde la fecundación. Realmente no se tiene en cuenta el momento de la fecundación porque es muy difícil saber el momento. Puede ser que sí, que digas, oye, pues mira, yo tuve relaciones ese día, nada más, pues tiene que ser ese día, pero no se hace así. Se tiene en cuenta la última menstruación, ¿vale? A partir de la última menstruación es donde se dice que ahí empieza el embarazo. Y a partir de ahí se da el embarazo, ¿vale? Otra cosa es la fecundación. ¿Qué es la fecundación propiamente? Pues lo que hemos estado hablando todo este tiempo. Es la unión de los dos pronúcleos, el del espermatozoide y el óvulo, ¿vale? Los dos pronúcleos que se unen para formar una célula, que tenéis un poquito, en esta imagen se ve, no vemos lo que vendría a ser el óvulo, que es la célula grande, el espermatozoide que entra, pierde su cola. Aquí parece que entre con cola, está un poquito, no me gusta mucho, pero bueno, entra sin cola, ¿vale? Solo entra lo que vendría a ser la cabeza. De hecho, ni la cabeza, porque libera el núcleo de la célula, lo que está dentro de la célula, el pronúcleo, se junta con el pronúcleo femenino y la célula en sí sería la femenina, que tendría las mitocondrias de la madre y demás. A partir de ahí, cuando los dos pronúcleos se han unido, ahí es una célula normal, sería como una célula normal, y por lo tanto empiezan todas las divisiones celulares. ¿Sí? Estas divisiones llevarían a la formación del cigoto, las primeras segmentaciones, la formación de la mórula, que sería ese momento que ya hay muchas células, todas iguales, ¿vale? Pero que parece como una morada y el nombre de mórula, ¿vale? Hay muchas células. Entonces es cuando se daría la implantación, ¿sí? Que sería ya cuando llamamos de blastocito, y entonces ya empezaría también lo que sería la diferenciación celular, donde ya todas las células ya no son iguales y empiezan a haber pequeñas variaciones que van a determinar pues qué órgano, ¿vale? Dependiendo en la parte que se haya pegado al endometrio, pues esa parte será un órgano, la que quede más alejada será otra, la que esté más en las capas superficiales forman un tejido, el que esté más adentro otro, y será toda una cascada de señalizaciones que irán determinando pues cada órgano del futuro bebé, los ojos, las piernas, los huesos, la sangre, el corazón, el cerebro, se irá formando hasta que haya un organismo total y absolutamente desarrollado. Esta diapositiva intenta representar un poquito cómo se da el embarazo, tanto para el feto como para la madre, ¿vale? Porque va a haber cambios para los dos. Está bastante bien detallado esto en vuestro dossier, o sea que podéis mirar la información general aquí. Yo ahora os hago, como siempre, un pequeño resumen, ¿vale? Entonces, ¿qué comentaríamos que sería interesante? Pues que el día 14, como tenéis ya en el dossier, como os digo, se forma la placenta. Esta placenta va a proteger al futuro bebé, al embrión, le va a permitir el intercambio de nutrientes, ¿vale? A través sobre todo del cordón umbilical. Va a haber una serie de hormonas que va a producir esta placenta, que van a impedir el ciclo ovárico, ya no habrá más menstruación, ¿sí? Y aquí poco a poco, ¿vale? Como veis, veréis todo como el bebé se va desarrollando, va generando sus órganos, como decíamos y demás, en distintas fases y etapas, ¿vale? Tampoco vamos a entrar mucho. Para la madre, pues también va a haber muchísimos cambios, va a haber muchos cambios físicos. Para empezar, ya decíamos, ¿no? El hecho de que la menstruación no va a aparecer, ¿vale? Van a ver, todo su cuerpo va a variar, va a aumentar el peso, van a cambiar algunas proporciones de su cuerpo, ¿sí? Va a haber muchos cambios negativos, sobre todo en el segundo trimestre, pues habrá bastantes, bueno, primero también náuseas, vómitos, cansancio, recordemos lo que hablamos, por ejemplo, de la hemoglobina fetal, que el feto está robándole nutrientes, está robándole oxígeno a la madre y por lo tanto se cansará con mucha facilidad, va a tener muchas molestias, por lo tanto, y esto también le va, aparte de que las hormonas están bastante revolucionadas, el malestar, encontrarse mal y demás, todo esto va a sumar a que tenga probablemente cambios emocionales, que no se encuentre en un estado emocional tampoco muy estable. Muchas hormonas descontroladas, dolor, cansancio, pues todo un cóctel para que sea una persona que necesite más apoyo probablemente del que esa misma persona necesita en un estado fisiológico distinto, ¿no? En un estado fisiológico sin un embarazo, ¿vale? Por lo tanto, lo ideal sería intentar, pues, como ya suele suceder, pues de tratar con un poquito más de tacto, paciencia,
a una persona embarazada. Pero también hemos de tener en cuenta que es un proceso fisiológico, no patológico. ¿Eso qué quiere decir? Que el cuerpo de la mujer está total y absolutamente preparado para poder llevar a cabo ese embarazo sin ningún problema. Realmente, obviamente sí, tener cierto apoyo de su comunidad, ¿vale? Sí. Pero eso no le incapacita. No estamos hablando de un tumor, no estamos hablando de una enfermedad. No estamos hablando de una persona incapacitada. Estamos hablando de una persona que puede necesitar cierta ayuda, que puede necesitar cierto apoyo, pero para nada que estamos hablando de una persona inválida, ¿vale? O sea, que de hecho tampoco se le hace un gran favor a la persona si no se le deja hacer nada. No se trata de eso, sino simplemente ver que hay cosas que le van a costar mal. Claro, tiene menos oxígeno, no le pidas que corra detrás del autobús, ¿vale? Pero y obviamente pues tampoco la dejes si una vez ha subido que no se quede de pie, es la persona que se encuentra mal, pues deja que se siente, ¿no? Estas cosas creo que sí, pero no hay ningún motivo para que no pueda, por ejemplo, trabajar desde la mayoría de trabajos, ¿no? Si no le requieren, porque vuelvo a decir, no es un estado patológico, sino fisiológico. La nutrición es un factor muy importante durante el embarazo, tanto para la madre como para el futuro bebé. Evidentemente, el embrión va a necesitar un aporte de nutrientes para poder formar todas sus células. Necesita muchos lípidos para formar todas las membranas, así que esos lípidos los tiene que adquirir de su madre. Esa madre va a tener que aumentar el número de lípidos que ingiere. También necesita más energía, necesita aumentar el número de calorías. Este aporte calórico más o menos se estima de unas 300 calorías a partir del tercer mes de embarazo, ¿vale? Más o menos. Variará mucho teniendo en cuenta pues el índice de masa corporal de la madre, evidentemente, esto es un promedio. También hay que tener en cuenta que si una madre que tenga obesidad se engordará muchísimo menos durante el embarazo en un principio que una madre que sea delgada, porque necesitará pues mucha más reserva energética. Una persona que tenga mucha reserva energética pues no necesita un aporte adicional porque ya tiene esa reserva energética, de hecho le sobraba reserva energética. En cambio, una chica, por ejemplo, que haga deporte, que esté delgada, pues tendrá el aporte energético para ella, para vivir ella de manera correcta. Pero si está embarazada, pues necesitará una reserva mayor para todos los procesos que se están dando, una división celular brutal, formación de órganos, tejidos, huesos, sistema nervioso, ¿no? Tiene que desarrollarse un individuo. Eso no quiere decir comer el doble, vuelvo a decir, unas 300 calorías más o menos en promedio. Hay algunos elementos especialmente importantes, ¿vale? Como os decía, hierro, proteínas, calcio, vitaminas, pues todo lo que viene a ser para formar, ¿no? Hay que construir glóbulos rojos, ¿no? El hierro, necesitamos para hacer el grupo hemo, como decíamos, calcio, pues hay que formar todos los huesos, sí, las vitaminas, que son cofactores que nos van a ayudar en todo el proceso. Y una de ellas, bastante importante, es la B9, el ácido fólico. ¿Por qué? Porque su déficit puede provocar malformaciones en la médula espinal. O sea, una muy conocida es la espina bífida, ¿vale? Que es extremadamente grave, y precisamente por eso siempre se va a intentar que los niveles de ácido fólico estén correctos, elevarlos si hace falta, ¿vale? Pero más allá de la nutrición, tenemos que tener en cuenta también cosas que habría que no, nutrición positiva, hay cosas que habría que no consumir. Por ejemplo, hay que tener en cuenta que ya hablamos de ella, la diabetes gestacional, que podría verse incrementada por una ingesta excesiva de, de azúcares de rápida absorción, ¿vale? Por lo tanto, controlar un poquito no estaría de más. Pero todavía mucho más peligroso es el alcohol, las bebidas alcohólicas. Una enfermedad muy grave que va a arrastrar el resto de la vida del individuo son las malformaciones, ¿vale? Como la producida por el alcohol, ¿vale? El síndrome alcohólico fetal, concretamente, produce que se tenga poco espacio para poder tener el cerebro, daños cerebrales, daños neurales, bueno, realmente un retraso mental generalmente grave, y personas que van a estar pues impedidas el resto de su vida
porque su madre pues tomó unas copitas de más, simplemente. No se trata de un número de alcohol, no, aún no se ha medido, evidentemente nadie ha hecho los experimentos para decir, oye, vamos a coger a un grupo de mujeres embarazadas y vamos a ver cuánto alcohol se necesita para desarrollar el síndrome alcohólico fetal. Este experimento no se ha hecho ni se hará. Por lo tanto, no se tiene el dato de cuánto alcohol se puede ingerir durante el embarazo. Se sabe que, bueno, sí, si te tomas seguramente una cerveza no va a pasar absolutamente nada, y si te pasas todos los días vaciando botellas de whisky, pues casi seguro que vas a tener problemas graves. Hay países donde hay más tradición de beber alcohol, por ejemplo en Rusia es muy grave y se han dado muchísimos casos, ahora cada vez más las autoridades sanitarias lo toman más en serio. Aquí en España no se dan tantos, pero también se dan, y hay un poquito más de conciencia, al menos en esto sí, de estoy embarazada, dejo de consumir alcohol, ¿vale? Y es muy, muy importante. Evidentemente el tabaco también va a provocar problemas, y decimos que el tabaco es un carcinógeno, y unas células que se están desarrollando, o sea, lo menos que queremos es empezar ya a mutarlas desde el primer día, o sea, antes de nacer, y ya tienes mutaciones que te pueden llevar a desarrollar un cáncer, porque a mi madre le gusta fumar, o le gusta ir a lugares donde la gente fuma, ¿vale? Hay que ir con cuidado con todo esto. Evidentemente en general, hay que ir con cuidado, hay que alimentarse de manera adecuada, una dieta equilibrada, reforzando, como decíamos, cosas como hierro, calcio, vitaminas, sobre todo ácido fólico, y tampoco pasarse en el incremento calórico. ¿Vale? Una vez el bebé ya ha nacido, llegamos a otro periodo fisiológico muy interesante, que es la lactancia, donde la dieta también juega un papel muy importante. Evidentemente la madre va a tener que seguir incrementando el número de calorías que ella necesita, porque sigue alimentando a un bebé, además un bebé en crecimiento, que ya no es un ser vivo pequeño, sino es un ser vivo que está creciendo, y está creciendo a una velocidad eh, casi exponencial, brutal. Por lo tanto, necesitará aumentar el aporte de calorías, ¿vale? Para la madre, aproximadamente unas 500 calorías de más necesitará, y el niño tendrá que comer pues varias veces, 5 o 6 veces al día. Obviamente se puede optar por no dar leche materna, pero esto hay que tener en cuenta que también tendrá consecuencias. Aparte de que la madre le va a dar sus anticuerpos, le va a dar una serie de defensas, se sabe que la lactancia es protectora para algunas enfermedades. Por ejemplo, el síndrome del Crohn, que hemos visto, se ha visto que aquellos bebés que se han alimentado con leche materna tienen menos riesgo de desarrollar ese tipo de enfermedades intestinales. Hay algunas otras. Por lo tanto, siempre es preferible que se dé la lactancia con la leche materna, si es posible, si existe esa posibilidad, ¿vale? Para conseguir el máximo, la máxima salud para el bebé, que se entiende que las madres es lo que deberían querer. Más o menos hasta los 6 meses es lo que la OMS recomienda que sea la dieta exclusivamente con leche materna, y a partir de ahí pues ya al bebé se le irá introduciendo a medida que vaya madurando el sistema digestivo del bebé, ya se irán introduciendo alimentos líquidos, pero externos, ¿no? Y poco a poco luego ya entrarán los sólidos, les saldrán los dientes y todo lo demás, ¿vale? Hay que tener en cuenta algo muy importante, que todo el sistema inmune al principio del bebé prácticamente va a estar regulado por los anticuerpos que le pasa a la madre, ¿vale? Tiene un sistema inmune muy inmaduro, un sistema inmune incapaz de producir sus propios anticuerpos, ¿vale? Todo lo que vimos en el sistema inmune en el bebé no se aplicaría hasta pasado, ¿no? Más o menos este medio año que ya el sistema inmune empiece a madurar y él pueda crear sus propios anticuerpos. Y esto que nos llevará, es curioso, nos puede llegar a llevar que un niño pueda no contraer una enfermedad gracias a los anticuerpos de la madre, pero que después la pueda contraer porque ya han desaparecido los anticuerpos de la madre y él no tiene los suyos propios, ¿vale? También nos justifica por qué los bebés se ponen enfermos con tanta facilidad, ¿vale? Porque no tienen, cualquier enfermedad les va a afectar en un principio, ¿vale? Hasta que vayan desarrollando inmunidad. Por lo que hay que también tener cuidado por los dos lados, ¿eh? Por un lado, es bueno que el bebé se vaya exponiendo
al ambiente que va a tener, a las bacterias y los patógenos con los que va a convivir para que vaya generando un sistema inmune adecuado, ¿vale? Porque si no lo ponemos en contacto con estos patógenos después va a tener muchos más problemas. Pero por otro lado, ir con mucho cuidado, de que las dosis infecciosas no sean altas, de que no se le sumen, porque su sistema inmune, hombre, está en desarrollo. No lo forcemos tampoco, porque puede acabar mal, puede acabar teniendo problemas. Como hemos visto, las infecciones pueden contener secuelas para toda la vida. Por lo tanto, hay que conseguir tener ese equilibrio entre no convertirlo en un niño burbuja totalmente aislado de todo, ni un niño sobreexpuesto al ambiente de tal manera que acabe teniendo consecuencias para su salud en lo futuro. En esta tabla se compara un poquito la función ovárica con la función testicular, ¿vale? Resumiendo muchos conceptos que ya hemos visto en diapositivas anteriores. Lo primero que vemos son los esteroides sexuales, ¿vale? ¿Qué hormonas se utilizan? Pues en la función ovárica son estrógenos y progestágenos, ¿vale? Serían el nombre que reciben. En la testicular serían los andrógenos. ¿Qué clase de actividad endocrina tienen? Pues la función ovárica es cíclica, o sea, va por ciclos, como hemos visto, el ciclo ovárico, ¿vale? No siempre hay el mismo nivel de hormonas, depende del momento que esté una mujer, pues tendrá un nivel o tendrá otro, puede tener un pico de LH, puede tener un nivel de progesterona alto o bajo, va cambiando. Habrá una fase estrogénica, habrá una fase ovulatoria, habrá una fase progestacional, ¿vale? También puede estar embarazada, es cíclico, va cambiando. En el caso de los hombres, la función testicular es continua, o sea, más o menos se mantienen siempre unos niveles similares a nivel hormonal. La función ovárica, la gametogénesis, la formación de gametos, también es cíclica, o sea, se va a ir formando un óvulo, ahora no se forma nada, ahora se forma, ¿vale? Va cambiando. Como hemos visto, en el caso de los hombres, la función testicular es continua, constantemente se están renovando los espermatozoides, ¿no? Los gametos constantemente. Y siempre encontraríamos gametos en los testículos de los hombres, mientras que no siempre encontraríamos óvulos funcionales ¿no? en los ovarios de las mujeres. Vale, esta sería un poquito la comparación. Y para terminar, encontramos aquí las patologías. Nuevamente, esto es algo que se puede leer, miráis. Dudas que tengáis, sobre todo preguntadme, ¿eh? Para eso está el foro, para eso estoy yo, para eso está todo. Aquí solo intento marcaros un par de cosillas como si estuviéramos aquí casi charlando, ¿no? Y básicamente son pues 4 grupos. Las enfermedades de transmisión sexual, la más famosa, el SIDA, pero no tiene por qué ser la peor. Tenemos la hepatitis B, ¿vale? Pues tenemos la candidiasis, tenemos herpes, ¿sí? Sífilis o sífilis, ya por suerte pues ya no es tan grave. Bueno, no es tan grave, que no está tan extendida como en otras épocas. Las neoplasias, el cáncer, ya hemos hablado bastante de ello, es de lo que más hemos destacado. Hay distintos tipos, bueno, he destacado básicamente dos, el de mama y el de próstata, pero bueno, está también el de útero, hay muchos otros, ¿vale? Aquí, por ejemplo, se destaca el tema del bueno, del papiloma, que es un virus que puede llegar a provocar el cáncer y, bueno, de hecho ya hay vacuna, que es interesante porque es un cáncer que se puede... No es la vacuna contra el cáncer, es la vacuna contra un virus que puede provocar este cáncer. Tampoco hay que confundir, por eso suelo decir la vacuna contra el cáncer. No, la vacuna contra un virus que produce una serie de cambios, una serie de mutaciones que hacen que se produzca el cáncer. Entonces, protegiéndote contra el virus, te proteges contra ese tipo de cáncer. Otro gran grupo es la esterilidad, pues es bastante habitual, muchas veces, generalmente suele ser un problema de motilidad de espermatozoides, suele ser de las causas más frecuentes que yo conozco, pero puede ser por causa masculina o femenina, pues que haya dificultades para poder tener hijos o que sea imposible que puedan llegar a tener hijos, ¿vale? Que sean parejas, que alguno de los dos miembros o los dos sean estériles, ¿vale? No tiene nada que ver con la impotencia, eso es otra cosa. La impotencia es la incapacidad de erección, por ejemplo, que obviamente pues sí provocará esterilidad mecánica, pero no tiene nada que ver. Una persona puede no tener ningún problema para poder tener relaciones sexuales, ¿vale? Pero ser estéril, pero no poder tener hijos. Por contra, una persona podría, digamos, tener unos mecanismos que le permitirían tener hijos sin problemas, pero ser incapaz físicamente de poder tener relaciones sexuales. Eso es lo que llamaríamos impotencia. Luego tenemos también enfermedades relacionadas con el ciclo ovárico. Una de las más, que al menos
encontrado más eso, ¿no? Los ovarios poliquísticos, por ejemplo, ¿no? Que te puedes encontrar. Y muchos de ellos, como este ejemplo, pueden provocar desajustes hormonales que puede hacer que el ciclo ovárico, el ciclo menstrual no funcione de manera correcta, y con todas las consecuencias que pueda tener, pueden llegar a conllevar una esterilidad, incluso llevar, ¿no?, a las otras, ¿no?, a las neoplasias, a desarrollar un cáncer. Vale. Mirad un poquito, como os digo, cualquier duda que tengáis al respecto me preguntáis y lo ampliamos.